Buenos días, hermanas. Doy gracias a Dios por una nueva oportunidad para poder aprender más de su palabra. Y bueno, les invito a todas que podamos orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos permite, Señor, poder aprender y ser desafiadas, Señor, por tu palabra. Te pido que tengamos corazones dispuestos y sensibles, Señor, para atesorar y poner en práctica tu palabra. Te pido por cada una de mis hermanas y te agradezco por este nuevo día y esta nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanas, y hoy vamos a seguir estudiando nuestra primera carta del apóstol Juan. Y vamos a estar en el capítulo 3 del versículo 11 al 17. Y dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y bien, hermanos, vamos a comenzar a desglosar versículo por versículo. Y en los dos primeros, del 11 al 12, que dicen: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justa. En estos primeros dos versículos, Juan establece la característica principal de un cristiano, que es la integridad. Cuando nosotros somos íntegros, bueno, le voy a definir un poco el concepto. Dice, persona íntegra hace lo correcto. La persona íntegra hace todo considerando lo bueno sin afectar al otro. Entonces, ser íntegro es amar a mis hermanos en todo momento. Recordemos un poquito lo que estudiábamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, del 9 al 10, que dice lo siguiente. Yo les comentaba: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Entonces, evidentemente, cuando nosotros como cristianos somos íntegros en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, de hablar, de ver las cosas, nosotros vamos a reflejar el amor de Cristo. Y el amor, hermanas, es una obligación que debe quedar sellada en nuestra vida una vez que aceptamos a Jesucristo. Porque cuando somos íntegros, vamos a hacer lo mejor considerando al otro. Vamos a tratar de hacer las cosas que voy a hacer, las cosas que voy a pensar, lo que voy a decir, lo voy a hacer pensando en el bienestar y en la integridad también del otro. Entonces, estos dos primeros versículos nos enseñan que la integridad es la primera característica o la característica principal de un cristiano. Luego en el versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y aquí hace como un pequeño paréntesis. Y habla también, tiene relación con los versículos anteriores. Porque esta misma integridad que nos caracteriza como cristianos provoca evidencias
hostiles en aquellos cuyas acciones no son buenas. El hombre que es bueno es una reprensión andante para el malo, y aunque nunca le diga ni una sola palabra, su vida, es decir, las buenas obras que hace, dictan sentencias calladas para el que hace lo malo. Una persona mala aborrecerá intuitivamente a un hombre bueno. Y tiene un poco de relación con los versículos anteriores, y es interesante ver cómo el apóstol Pablo coloca como ejemplo a Caín y Abel, que es la primera figura que nosotros tenemos como en la Biblia de ver cómo debe ser una hermandad, de ver cómo debe ser una relación entre hermanos. Y este primer ejemplo que aparece en la Biblia evidentemente es fallido, porque bueno, nos deja una enseñanza y una reflexión, pero es fallido porque la naturaleza pecaminosa que había en Caín lo hizo matar a su hermano, a su propio hermano. Eran hermanos de sangre. Y evidentemente él aborrecía a su hermano porque se sentía de alguna manera intimidado, o de alguna manera se sentía amenazado porque sus obras buenas, las de Abel, hacían una gran diferencia con las obras malas de Caín. Entonces, nosotros como cristianos tampoco debemos extrañarnos de que en nuestra vida quizás hayan personas que se burlen de nosotros, que nos digan que somos locos o que tengan un pensamiento distinto, porque la Biblia habla de que el que anda en lo malo va siempre a aborrecer lo malo. No puede, como veíamos anteriormente, no puede de una misma fuente salir agua dulce o agua salada. Entonces el que está en lo malo siempre va a querer lo malo. También podemos ver en Proverbios 6, del 12 al 19. Proverbios 6, del 12 al 19 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, es evidente que lo malo nunca va a estar acorde o nunca va a estar de acuerdo con lo bueno. Entonces nuestra integridad siempre va a crear hostilidad en el que no está en cosas buenas. Luego está el versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice, nuestra nueva vida en Cristo es una nueva oportunidad para amar al otro. Recordemos nuevamente Gálatas 6:10, que dice: así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y preferiblemente a los de la familia de la fe, o principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, recordemos que nuestra vida como cristianos, una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, se vuelve una oportunidad para hacer el bien al otro. ¿Y cómo podemos hacer el bien al otro? Ayudando, ofrendando,
orando, llevando las cargas los unos de los otros, como decía Jenny la vez pasada. También quizás un mensajito de ánimo, una palabra, una llamada. Estas son maneras en las que se vuelve nuestra vida una oportunidad para amar al otro. Y en Primera de Juan 2, del 9 al 11, un poquito más atrás, dice, del 9 al 11, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces recordemos que una de las, esta es una característica también de andar en luz. Cuando amamos al hermano, podemos estar en luz. Luego tenemos el versículo 15 que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, recordemos que siempre que hay odio en nuestro corazón hacia otra persona, nos convertimos en asesinos en potencia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestros pensamientos matan a cualquier persona. Nuestra manera de decir una cosa, quizás si vamos a reprender a un hermano y lo hacemos de una manera errónea, podemos destruir al hermano, o simplemente mirándolo. Yo estoy consciente de que mis miradas son matadoras en algunos momentos. Entonces, debemos pensar, hermanas, que evidentemente el dejar que el odio hacia otra persona se asiente en nuestro corazón tiene el mismo nivel de pecado que un asesinato. Recordemos Mateo 5:21, donde estaba hablando Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5:21, y dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, debemos pensar, hermanas, que evidentemente la antigua ley prohibía asesinar, pero la nueva ley, la ley que es de Cristo, declara que la ira, la amargura y el desprecio son pecados igualmente serios. Pero entonces, ¿qué implica amar a mi hermano? Veamos el versículo 16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, si nosotras queremos saber lo que es este amor, debemos simplemente mirar a Jesús. En su muerte por este mundo, cruel e impío, se despliega la magnitud de su amor. En otras palabras, nuestra vida cristiana no es más que la imitación de Cristo. Veamos qué dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y también podemos ver Primera de Pedro, un poquito más atrás de la carta de Juan. Primera de Pedro 2:21 dice:
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ninguna de nosotras que pueda mirar a Cristo puede decir que no sabe en qué consiste el amor de la vida cristiana, porque el amor de la vida cristiana solamente lo podemos ver al mirar a Jesús. Y nos podemos preguntar ahora entonces, ¿cómo ponemos en práctica este amor? ¿Cómo seguimos esas pisadas, ese ejemplo que Él nos dejó? Y muchas quizás se podrán preguntar, Él dio su vida en la cruz por nosotros, por el mundo. Entonces, usted y yo deberíamos también dar nuestra vida por nuestros hermanos. Bueno, evidentemente en nuestra vida cotidiana no tenemos esas oportunidades tan dramáticas como las que evidenciamos en la vida de Jesucristo. Pero la respuesta la tenemos en el versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, hoy en día nosotros tenemos miles de oportunidades para demostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos, a las personas que no conocen de Cristo. Cada día, todos los días de nuestra vida cristiana es una oportunidad para poder demostrar el amor de Cristo. Y les voy a leer un escrito sobre este pasaje específicamente que escribió C.H. Dodd. Dice, había ocasiones en la vida de la iglesia primitiva, como hay también algunas ocasiones trágicas en el momento presente, para una obediencia casi literal del precepto, es decir, dar la vida por los hermanos. Pero la vida no es siempre trágica, y sin embargo, el mismo principio de conducta se debe aplicar siempre. Puede movernos sencillamente a gastar algún dinero que hubiéramos podido gastar para nosotros mismos para aliviar la necesidad de otro más necesitado. Es, después de todo, el mismo principio de acción, aunque a un nivel más bajo de intensidad. Es estar dispuesto a rendir algo que tiene valor para nuestra vida, para enriquecer la vida de otro. Si tal mínima respuesta a la ley de amor que nos llega en una situación diaria y normal está ausente, entonces es inútil pretender que formamos parte de la familia de Dios, el reino en el que el amor es operativo como el principio y la señal de la vida eterna. Las palabras bonitas, hermanas, nunca van a ocupar el lugar de las buenas obras, y ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano nunca va a ocupar el lugar de una acción amable que implica algún sacrificio propio a una persona en necesidad, porque en esa acción vuelve a estar operativo el principio de la cruz. Y con este pensamiento, este escrito las dejo desafiadas a que nuestra vida sea una vida de acción en amor al otro, y una vida de integridad en donde nosotras podamos pensar y actuar siempre buscando el bienestar del otro. Hermana, este es el estudio del día de hoy y las dejo esperando que todas se encuentren muy bien. Les envío un cariñoso abrazo y oro para que en nuestra vida haya ese mismo sentir que hubo en Cristo. Les amo mucho, les extraño y les envío un cariñoso saludo a todas. Que estén muy bien.